Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá te doy la bienvenida, te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy es la segunda parte de la tintura de mi pelo. Este es el segundo día con la tintura en el pelo y miren que se me oscureció un poquito más. Yo creo que con los lavados se me va a ir atenuando el color. No me lo lavé, así que lo que vamos a hacer el día de hoy es darle forma y cortarlo un poquito. Ustedes saben que yo me corto el pelo sola. Esto ya hace de muchos años, no es de ahora. Siempre me corté el pelo sola porque desde que me mudé de Argentina a Canadá nunca encontré una buena peluquería que me entiendan lo que yo quería, que no me corten un montón. Tuve muy malas experiencias, siempre me han cortado. Yo pedía el corte bob y me hacían un corte de carré. Nunca me dieron, nunca di en una buena peluquería. Entonces empecé a cortarme el pelo sola, a ver videos, a buscar técnicas y demás. Obviamente no me hago un super corte porque, bueno, nada, es muy difícil cortarse el pelo uno mismo y que quede perfecto. Pero con estos años, a lo largo de estos años, he agarrado algunas técnicas que me han servido mucho. Así que se los quiero compartir por si no quieren gastar dinero o se quieren arreglar un poquito su corte o quieren hacerse un corte nuevo. Creo que está bueno a veces cortarse un poco y fijarse a ver si el resultado les gusta o no. Puede ser un corte ya sea de puntas como también un corte completamente extremo. Yo tenía el pelo más o menos por acá y la última vez me lo corté y ahora ya lo tengo otra vez largo. Ustedes saben que yo sigo con mis aceites y todas esas cosas de rutina de pelo o rutinas capilares y el pelo la verdad es que me creció bastante. Entonces lo que quiero hacer es cortarme, lo quiero un poquito más corto, por la mitad del cuello. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Si les parece bien, vamos a empezar. Bueno, muy bien. Lo primero que vamos a necesitar son unas tijeras. Yo aprendí con los años que tenía que invertir en una buena tijera o en una tijera de peluquero. Me compré esta hace millones de años, miren. Me compré esta en, creo que esto es de Marshall o de Marshalls o Home Goods o alguna de esas así. Me costó $10 esta tijera y es una tijera, $10 canadienses, y es una tijera de peluquero, ¿sí? Tiene buen filo, solo la uso para el pelo. También yo le corto el pelo a mi marido, así que también esta la uso. Le corto el pelo a Sofi también. Cuando era más chiquita tenía flequillo y se lo cortaba yo. También le corto las puntas, le corto el pelo a Mateo, así que bueno, soy como una peluquera. Soy como una peluquera frustrada yo. Así que bueno, lo primero que van a necesitar son unas buenas tijeras. Si no tienen tijera de peluquero lo pueden cortar con una tijera común, pero fíjense que la tijera tenga buen filo. Después vamos a necesitar, yo en este caso tengo estos ganchos porque nada, ya los tenía, que son estos así como para agarrarse el pelo. Tengo dos porque me voy a dividir el pelo en secciones, así que utilizo dos, pero tranquilamente pueden utilizar un gancho común o dos colitas o gomitas de pelo, lo que sea. Después van a necesitar una de estas banditas de pelo, pero más chiquititas y que se ajusten bien al pelo porque necesitamos que las secciones queden bien apretadas. Después tengo dos peines, un peine normal para cepillarse el pelo y un peine de estos que tienen la punta que es para separar bien en secciones. Y además es finito acá arriba, es más fácil para peinar y hacer las particiones y demás. Bueno, y por último también lo que utilizo es un atomizador con agua fría porque yo no me corto el pelo en mojado. Se me hacen más ondas o más marcadas o menos marcadas dependiendo del día, la humedad y demás. Entonces no me gusta cortarme el pelo en mojado, pues ya me pasó una vez que me corté más en mojado, el pelo baja y entonces me corté de más, me quedó más corto de lo que yo quería. Obviamente, bueno, nada, listo, me volvió a crecer el pelo. Pero bueno, si ustedes se quieren cortar el pelo de una manera, sepan que si se cortan en mojados, tienen que cortar 1 o 2 dedos más abajo de lo que realmente quieren. Siempre traten de empezar como más abajo del largo que ustedes quieren y se lo van a ir cortando de a poco. Ese es mi consejo. Yo no soy peluquera profesional, entonces, bueno, nada, es la manera que yo me corto. Vayan cortando de a poco y después van subiendo si lo quieren más corto. Así que bueno, dicho esto, me voy a mojar un poquito, pero no mucho, como para poder peinar
mi pelo y que me quede todo en el mismo, como todo en el mismo nivel, para que no me queden pedazos más, como más largos que otros, no me queden particiones como más estiradas que otras partes. Entonces lo primero que voy a hacer es mojarme un poquito el pelo, pero no mucho porque está húmedo, nada más como si te lo mojaras o salieras de bañarte y te secas con la toalla un rato largo. Bueno, así, no mucho más. Pero ven, pues si me lo mojo el pelo se me ondula bastante. Entonces por eso es que no lo tengo empapado el pelo. Yo tengo, como les decía en el video anterior, tengo muy poco pelo, muy poquito pelo y muy finito. Entonces van a ver que yo me separo en 3 partes el pelo y ya está, y corto y se terminó. Si ustedes tienen mucha cantidad de pelo, les recomiendo hacer más particiones. Por ejemplo, yo la primera partición que voy a hacer, esperen que quiero que me vean bien, pero también me quiero ver para no hacerme un desastre. Lo primero que voy a hacer es hacerme como la partición del medio. Acá sí. Y siempre trato de seguir como la línea de la nariz, así. Y lo divido acá al medio. Y con el otro peine que yo uso siempre, que es para pelo mojado, lo que voy a hacer es desenredarme un poco. Así es más fácil para mí para trabajar después. Este corte es un corte bob. Van a ver que a mí me gusta que me quede más corto atrás, o sea, como que quede así como un pico para adelante. Hay otros tipos de bobs que se pueden hacer sin hacerlo del pico para adelante, que quedan rectos y también pueden hacerse flequillo. Yo en un momento usé flequillo, pero ahora con el calor la verdad no me voy a hacer flequillo. Tal vez en el invierno sí me haga, así que después les actualizaré mi corte de pelo de ese momento. Pero bueno, por ahora vamos a hacer este corte, que es más un corte de mantenimiento, porque yo ya ven que lo tengo tipo bob, así para adelante. Así que bueno, primero que hice entonces la línea del medio, y ahora me voy a dividir desde acá hasta la oreja un sector. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora, que esto va a ser como ahí, ¿ven? Un sector que me parto así, entre, ¿lo ven ahí? La parte de adelante y la oreja, o sea, todo desde esta partecita hasta abajo. O sea, yo más o menos de acá, ¿ven? De acá para al lado de la oreja. Entonces, una vez que partí eso, esto va a ser para lo último. Esto es lo último que vamos a cortar. Entonces, esta partecita lo que voy a hacer es agarrármela con estos ganchos que les decía antes. Y ahora voy a hacer lo mismo de este otro lado, tratando más o menos de agarrar la misma cantidad de pelo y la misma sección, digamos. Que no me queden desparejas, porque si no me va a quedar más pelo de un lado que del otro. Así que ahí me hice la partición. Fíjense que más o menos coincidan. Acá. Más o menos ahí. Sí. Y ahora lo que voy a hacer con esta sección también es agarrármela acá para que no me moleste en la cara y poder cortar el resto del pelo. Bueno, bueno, muy bien. Entonces ahora lo que me quedó es toda esta parte de acá atrás, ¿la ven? Que lo que voy a hacer acá es mojarla un poquito más para poder peinar. Esta parte, les digo, es la más, yo les diría que es la más complicada, porque tienen que agarrar bien tirante todo el pelo. Tienen que agarrar muy bien tirante todo el pelo y les tiene que quedar como, ¿cómo les digo? O sea, lo peinan así para atrás. A ver si me ven ahí. Lo peinan todo muy bien, que no les quede nada, como ningún pelito raro dando vuelta. Se lo peinan así, se lo agarran acá con una colita chiquita. Así que yo lo que voy a hacer ahora es terminar de estirarme bien el pelo con este otro peine para que me quede todo parejo. Y lo que voy a hacer ahora es
Así como me ven, voy a hacerme una colita. La colita esta o la bandita elástica tiene que estar bien pegada a la nuca. Bien pegada a la nuca. Ahí. Y por último lo que voy a hacer es cortar. Yo trato de que el pelo me quede así bien pegado a la nuca porque lo que va a pasar cuando cortes es que te va a quedar el pelo así, como una U, pero no muy marcada, como si fuera un semicírculo. Y eso es lo que queremos lograr, porque así cuando nos peinamos va a quedar capas cortas hasta más largas. Y esta capa, este pelito que va a quedar para acá, nos va a servir de guía para cortar las partes de adelante. Así que este paso es súper importante. Entonces yo lo que hago acá es, nada, agarrar así el pelo. ¿Lo ven? Yo lo tengo corto, entonces me va a ser un poquito más difícil de cortar. Pero lo que voy a hacer acá es ponerme otra bandita. Voy a poner otra bandita más o menos a nivel y ahí es donde voy a cortar. Muy bien, entonces me hice la segunda colita acá abajo o bandita. Lo que voy a hacer es cortar todo esto. Cuando se ponen las dos colitas, esto es lo importante. Van a cortar más o menos donde está la última. Yo ven que tengo recontra poquito pelo, entonces hago así 2 veces y ya me corté. Pero si ustedes tienen mucho pelo, yo lo que les recomiendo es en esta parte hacerse 3 divisiones. Así, y cortar primero el del medio y después cortar con esta guía los de los costados en el mismo nivel que pusieron la segunda bandita. Obviamente esto es un tutorial, me lo hago yo en mi casa, no soy profesional, para que sepan, yo no soy peluquera profesional, así que nada, si les queda mal, les queda mal. Siempre hay un riesgo cuando uno mismo se corta el pelo. Así que bueno, voy a ir por entonces este corte. Y lo que voy a hacer es cortar menos de la bandita. O sea, porque yo no me quería sacar tanto, solo me quería como sacar un dedo, más o menos. Así que ahí. Y ya me saqué bastante. Así que lo que voy a hacer ahora, porque no va a quedar parejo, es emparejarlo. Y me voy a llevar para el otro lado y ver si este lado está más o menos. Necesito acercarme un poco al espejo para ver mejor lo que estoy haciendo. Así que bueno, acá lo único que hago es emparejar todos los cortes porque no siempre queda todo bien. Le pueden agarrar acá si tienen una... ¿cómo se llama? Una maquinita de corte de hombre y se lo emparejan y les va a quedar perfecto. Pero bueno, yo ahora lo que hago es sacarme esa bandita y revisar así. ¿Ven cómo me quedó? Yo creo que ahí me quedó bastante bien. Entonces lo único que voy a hacer es arreglarme estos pelitos que quedaron medios descolocados. Y ahora me voy para el otro lado y hago lo mismo. Me fijo y reviso. ¿Ven? Acá me quedaron esos pelitos ahí medios descolgados, así que voy emparejando. Y una vez que veo que más o menos los pelitos están todos bastante parejos, después igualmente yo después le digo le pueden decir a alguien que se los arregle de atrás, pero igualmente, bueno, nada, como les digo, yo ahora me lo voy a arreglar igualmente cuando me corte las secciones de adelante. Así que bueno, voy a sacar la bandita para ver cómo quedó. Y más o menos les tendría que quedar así. ¿Ven? Que les queda más corto hacia más corto hacia más largo.
Entonces ahora lo que voy a hacer yo, ya los traigo a mostrar acá para que me vean bien. Lo que voy a hacer yo acá es mojarme este un poquito más, porque del otro lado lo tengo más mojado. Y ahora sí, lo que voy a hacer es peinar el pelo y revisar. Por ejemplo, este lado quedó así como para abajo, esta va a ser mi guía. Y de este lado también quedó perfecto. Entonces lo único que voy a hacer acá es ver si los mechones que me quedaron más largos, más cortos, están más o menos al mismo nivel. Y ven que sí. Esto es lo importante de cortarse el pelo tranquila, sin nadie que esté dando vuelta, porque es muy fácil cortarse mal y no es tan fácil cortarse bien. Bueno, ahí vamos. Del otro lado, perfecto. Bien. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es las secciones de la parte superior. Yo voy a empezar con este lado porque me resulta más fácil, es más fácil para explicar, y después vamos con el otro. Bueno, y de este lado lo mismo, lo que hago es humedecer un poco porque me es más fácil ahora, ya tengo la guía, así que ya sé a dónde tengo que cortar, y lo que hago es estirar todo el pelo, estirarlo muy bien y tomar la guía del otro pelito que me quedó por acá. Acá está el pelito, este pelito va a ser mi guía, ¿ven? ¿Lo ven que este es más corto? Este es de atrás, entonces este va a ser mi guía para cortar. Y lo que yo hago acá es, estiro muy bien el pelo, porque acá ya tenemos guía. Esto lo pueden dividir en dos también, ahora que pienso. Lo voy a dividir en dos porque me entiendan mejor. Entonces acá tengo mi mechón de adelante con mi guía, que es esta de acá. Entonces lo que hago es, si yo lo pongo así el dedo, me va a quedar un corte recto. Si yo lo pongo en 45 grados, me va a quedar el corte en pico. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a estirar el pelo. Acuérdense que acá está la oreja. Entonces el pelo va a tender a subir un poco más. Entonces traten de rodear la oreja. Eso es lo que yo hago para que me queden todas las capas más o menos parejas. Corro el pelo para atrás que no necesito. Pongo los dedos a 45 y ahí ven todo lo que tengo que cortar. Ahí, ven, toda esta partecita es la que tengo que cortar. Entonces, pongo así y lo único que hago es cortar a 45 hasta el nivel del otro. Me falta un poquito más. ¿Lo ven ahí o no lo ven? Voy otra vez. Estiro el pelo. Y corto a 45. Así les tiene que quedar, ¿ven? Como un pico para abajo. Igualmente, yo les dije que tenía este otro pedacito. Así que ahora con la guía esta que ya corté, me voy a cortar la parte de adelante, que va a ser otra vez a 45 y un poquito más largo, porque se acuerdan que quiero que me quede un pico, pero tampoco quiero que me quede un pico muy pronunciado. Entonces acá miren todo lo que tengo que cortar. Y aparte ven que ya las puntas estas las tengo, me lo mojé y ya las tengo secas. Entonces, bueno, también de paso ayudo a mi pelito a que se recupere. Y acá hacemos lo mismo, ¡tuc! Y cortamos a 45 de nuevo. Vamos de a poco y seguimos subiendo. Ahí está. Entonces acá ya tengo, ven, el corte así para adelante. Lo pueden hacer más marcado si lo quieren. A mí no me gusta tan marcado, me gusta más que como que todas las capitas vayan cayendo, pero no que sea una locura. Si les gusta más marcado, lo ponen los dedos un poquito más, miren cómo se me están distinguiendo los dedos de la ajena con el pelo mojado, así que supongo que esto se va a ir cayendo con los lavados. Pero si ustedes lo quieren más marcado, ponen los dedos más en ángulo y les va a quedar más marcado. Bueno,
sigamos, ahora tengo que ir al otro lado. Y esta es la peor parte para mí, porque tiene que quedar parejo. Entonces, esta es la peor parte. Me voy a mojar de nuevo este sector, así lo puedo peinar bien y se funde bien con el otro del otro lado. Voy a peinar de nuevo. Y acá es lo mismo, voy a dividir. Esta parte la voy a hacer después, para que me quede todo mucho más parejo, y aparte como tengo la oreja en el medio, es más complicado. Bueno, entonces hago lo mismo, agarro guía de atrás, me meto por la oreja para que me queden todos iguales los pelitos, y acá tengo la guía, entonces esto va a ser más fácil porque yo pongo los dedos para arriba y me queda todo más más fácil, así. Esta es como un poquito más complicada porque te tiene que quedar igual que el otro lado, y yo no soy zurda, entonces es más complicado, pero bueno, nada que no se pueda hacer, ¿no? Si no, lo que pueden hacer acá es al revés, poner los dedos al revés y cortar hacia arriba. Creo que es lo que voy a hacer porque se me está complicando. Así. Y cortar así, ¿ven? ¿Ven ahí? Entonces corto así y es lo mismo, como que ya tengo el ángulo ahí. Ahí está, ¿ven? Y ahí les quedó el angulito. Obviamente esto lo pueden ir mejorando si necesitan, pero bueno, nada, yo lo hago así. Y después bueno, y después lo voy mejorando cuando ya lo tengo el pelo seco y me fijo, por ejemplo, si tengo algún pelo rebelde que me quedo dando vuelta, y me lo pongo. Bueno, y con esta partecita también voy a hacer lo mismo ahí, y ahí yo ya tengo mi guía. Y lo único que hago acá es cortar así, en diagonal, para abajo, ¿ven? Para abajo. Y ahí suelto y debería quedarme el ángulo. Así que bueno, ahora me voy a alargar, me voy a soltar el pelo del otro lado. Esto lo voy a mojar un poquito más para que me quede todo parejito, para medir las capas, a ver si me quedó 100% igual o no. Y para medirlo esto, lo que hago es tirar las capas para adelante y ver si están todas más o menos, caen todas más o menos al mismo nivel. Y por ejemplo, acá veo que hay unos pelitos un poquito más largos, entonces lo que voy a hacer es simplemente con la tijera hacer así, ahí, y emparejar. Entonces me van a quedar las dos puntas de acá del mismo largo. Bueno, y ahora les muestro el resultado final. Me lo voy a peinar todo para que lo vean. Pero ya lo siento el pelo mucho más. No me lo corté un montón, me lo corté un dedo. Eso era lo que yo quería cortarme, porque es como más un corte de mantenimiento de mi corte que otra cosa. Pero bueno, si ustedes lo tienen largo, se les va a notar mucho más el corte que lo que se me nota a mí ahora. Pero bueno, nada, esto es todo. Así me corto el pelo yo. Creo que es bastante fácil. Es verdad que también para mí es fácil porque yo tengo poquito pelo y tengo poquito pelo, entonces es más fácil para mí cortarme el pelo en casa. Pero bueno, si ustedes tienen el pelo un poquito más largo, anímense tal vez a cortárselo más de a poquito. Acá yo me estoy arreglando las puntas porque no me coincidían, ¿ves? Tengo esta un poquito más largo, entonces me lo estoy tratando de emparejar con la otra. Y esto es súper fácil porque lo único que tengo que hacer es cortar así un poquito hasta que se termine de emparejar. Ahí está, y ahí quedó. Y ahora lo único que hago es separarme un poco del cuero cabelludo para ver el resultado.
Y así me quedó. Y yo, como tengo el pelo con onda, siempre me hago esto. No me pongo producto ni nada cuando me lo termino de cortar para ver cómo realmente me quedó. Pero yo creo que quedó bastante bien. Veo como que todavía tengo unos pelos un poco más largos, ¿los ven ahí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me los voy a cortar, obviamente. Me los voy a cortar. Acá está. Y listo, ahora sí. Y lo que hago es separármelo un poco, pues yo, como les decía, tengo el pelo finito. Entonces, para darme un poco más de volumen a la parte de arriba, me lo separo así. Si tienen el pelo finito como yo, cualquier truco que haga que se te vea más voluminoso el pelo es bienvenido, ¿no es cierto? Igual así sigo viendo como que de este lado lo tengo más largo. Así que bueno, ustedes vayan revisando los pelitos hasta que noten que su pelo está de los dos lados igual. Eso es importante porque si no les va a quedar todo desparejo, digamos. Y si tiene alguien que los pueda ayudar en su casa con el pelo, a revisar que estén todas las capas bien, muchísimo mejor. Así que bueno, este es el resultado final de mi corte de mantenimiento de un bob. Espero que les haya gustado y les haya servido el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo, ya supongo con vlogcitos del 4 de julio y demás. Así que les mando un beso grande a todos, espero que tengan un hermoso fin de semana. No se olviden suscribirse, darle like y compartir el video, así seguimos creciendo. ¡Mua! Uy, esta es la peor parte de cortarse el pelo. Miren lo que es mi baño. Esperen que lo saco del trípode. Miren que es todo el pelo que me corté. Cayó acá. Un montón de pelo. Así que ahora me voy a poner a limpiar. Otra no me queda.